Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas. Las hojas son muy fáciles de hacer, están compuestas de 3 piezas realizadas de la misma manera. Tienen 19 centímetros del ancho y 11 centímetros del alto. Materiales que he utilizado son hilos del algodón, del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y medio o 5 y un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Hacemos 11 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, primero por un lado y después por el otro lado. La primera vuelta empezamos en el segundo punto de la cadeneta. Hacemos 1, trabajamos en punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 puntos bajos por un lado. Ahora, para pasar al otro lado, hacemos 2 puntos de cadeneta, giramos la labor, empezamos en el mismo punto donde hemos hecho el último punto bajo y por el otro lado tejemos 9 puntos bajos. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Giramos la labor. Vuelta número 2. Subimos una cadeneta, saltamos la cadeneta y el primer punto bajo. Este punto saltamos, empezamos en el segundo punto bajo y primero vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegamos a las 2 cadenetas, aquí en el centro, donde las 2 cadenetas tejemos un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo en el mismo sitio. Y por el otro lado también tejemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giramos la labor. Vuelta número 3, tejemos igual que la vuelta número 2. Subimos una cadeneta, saltamos el primer punto bajo, empezamos en el segundo y tejemos 8 puntos bajos. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, llegamos a las 2 cadenetas, aquí tejemos un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo en el mismo sitio. Y por el otro lado también tejemos 8 puntos bajos. Tenemos 3 vueltas. Vuelta número 4 es igual que la vuelta número 2 y 3. Así que giramos la labor. Vuelta número 4, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto bajo, tejemos 8 puntos bajos. En el centro tejemos un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo. Y por el otro lado tejemos también 8 puntos bajos. Giramos la labor. Vuelta número 5 también es igual que vuelta número 4, 3 y 2. Subimos una cadeneta, saltamos el punto bajo, tejemos 8 puntos bajos. En el centro tejemos un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo, y por el otro lado tejemos 8 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 6, es igual que la vuelta número 5, número 4 y número 2. Saltamos el primer punto, tejemos 8 puntos bajos. En el centro, donde las 2 cadenetas, tejemos un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo. Y por el otro lado también tejemos 8 puntos bajos. Vuelta número 7, vamos a tejer solamente hasta el centro de la hoja. Giramos la labor, subimos una cadeneta y tejemos 8 puntos bajos. Saltamos el primer punto. Ocho puntos bajos y vamos a tejer un punto bajo en el centro. Una cadeneta para asegurar. Cortamos el hilo un poco largo. Dejamos alrededor de 20 centímetros del hilo. Cerramos el punto. Hacemos otras 2 piezas igual que esta, pero en la última pieza dejamos el hilo sin cortar. Así que la última pieza terminamos con el punto bajo en el centro de la hoja, sin hacer la cadeneta.
Aquí ya tengo las 3 piezas terminadas. La última pieza tiene el hilo sin cortar. Ahora vamos a coser las piezas. Enhebramos una aguja. Colocamos las hojas en la misma altura. Aseguramos el hilo. Y lo escondemos dentro de la vuelta. Enhebramos otro hilo. Y hacemos lo mismo. Ahora retomamos el punto. Aquí hacemos un punto deslizado en el centro de la primera pieza, un punto deslizado para juntar las hojas, subimos 6 cadenetas, giramos la labor y vamos a tejer 5 puntos bajos sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto.
y un punto deslizado en el centro. Una cadeneta para asegurar. Cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Enhebramos una aguja. Y escondemos el hilo. Ahora mojamos la hoja, la estiramos, la colocamos bien, le damos la forma, le dejamos hasta que se seque. Después de mojar la hoja, el punto se queda más uniforme, la hoja queda más plana. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.